Bueno, pues buenos días. Hola Merino, ¿dónde andas? En el campo. Míralo. Oh. Ey, ¿y esa muchachona que está allá a aquel lado, qué onda? Cambiando en las mallas. Ajá, la malla. Mucho cuidado, no va a quitar las mallas, las mallas. Ok, Ah, pues buenos días. Me da mucho gusto verlos a todos ustedes. Iniciamos esa semana con lo que viene siendo los trastornos del proceso mental. Entonces, acabo de terminar ahorita con los chavos del, del grupo 2. Entonces, me gustaría saber si alguno de ustedes revisó los textos, pues para empezar a ver esos temas y pues su experiencia con referencia a ese tipo de patologías hablando del adulto mayor. Entonces, Adriana, subjefa, ¿ya puedes hablar? Muy Me poco, dice maestra, a mí me para dice, Sí, a ti. pues todavía ando mala, todavía no puedo hablar bien. Ajá, ajá, pero para contestar en el WhatsApp rapidito, ¿no? Ok, alguien que quiera empezar a platicar con referente a esto de los trastornos del proceso mental. Empezamos con trastornos del sueño. No se amontonen, si no voy a empezar yo a pedirle su participación. ¿Alguien que ha revisado la lectura? A ver, Merino, aprovechemos que estás allá y que te pudiste conectar. ¿Qué nos puedes decir de los trastornos del sueño? ah, referente a la lectura, no la tomé, profe, la verdad. Ok, Bueno, bueno. pues yo puedo decir que, o sea, conforme los adultos van creciendo o las personas van creciendo, como que en sí se les va como que deteriorando más su manera de descansar. O sea, no descansan como igual que una persona a la edad normal que tenemos. Pues, por ejemplo, no sé, una persona de 18 años no va a descansar igual que un anciano de 60, 70 años o más. Pues en sí se les vienen como que, al no siempre, pero puede que se les vengan algunos problemas o trastornos del sueño, como por ejemplo mi abuela pues necesita o requiere de pastillas para dormir porque padece de insomnio. En sí pues son diferentes, creo que dependiendo de la persona pues puede que le pase o no le afecte de diferente manera pues en el ámbito ese pues. Ok, gracias, Kenia. ¿Alguien más que quiera participar con ese tema de trastornos del sueño? Vendría siendo que se desencadena la paranoia, profe. ¿Y qué es eso? Pues cuando los adultos mayores llegan a una edad, dice que tienen problemas mentales como la paranoia o se les desencadena otros problemas mentales. Pero no es parasomnia. No, paranoia. Por eso, pero con problemas de trastornos del sueño, como insomnio, va a tener paranoia. ¿Qué es la paranoia? La paranoia es el miedo. El adulto mayor tiene miedo, tiene terror cuando está en un contexto que desconoce. Y sí, estoy de acuerdo contigo, César, porque cuando yo empiezo a tener trastornos del sueño, puede deberse a problemas que van a deteriorar mi sistema cognitivo, como viene siendo problemas ya sea de alguna enfermedad que yo ya tengo, como deshidratación, hipertensión, diabetes, o puede ser de manera primaria un síntoma para yo sospechar en mi paciente que pueda tener una patología como lo que es demencia. ¿Ok? Jocelyn, ¿nos pudieras ayudar un poquito con esto referente a los trastornos del sueño? También, maestra, cuando piensan que se van a dormir y ya no van a despertar. ¿Ok? yo la otra, bueno, pues yo voy a participar. Pues la mayoría, el 90% de los adultos mayores, pues sufren lo que son el trastorno, ya que influyen pues diferentes factores, pues como son preocupaciones o ellos mismos se crean a la mentalidad que hay adultos mayores que ya no pueden
hacer sus actividades por sí mismo y creen que son una carga para los familiares y todo eso. Por ejemplo, con mi abuelo, él para las 8 él ya estaba dormido, pero eran las 4 de la mañana y ya andaba haciendo, o sea, como si fuera para él ya las 9, 10, o sea, ya andaba trabajando, como él pues manejaba ganado en aquel entonces antes de caer en cama, él para las 4 ya andaba ya con las vacas echándoles comida y agua y todo, o sea, para él levantarse temprano tenía, o sea, él tenía que tener la rutina de que para las 4 ya tenía que andar levantado haciendo sus cosas porque se les hacía tarde. Y pues hay muchos factores que pues influyen, ya llegan a alguna enfermedad o cosas así que pues deteriora pues lo que es el estado del sueño de ellos. Ok, gracias. La otra, Jocelyn, aprovechando el comercial. Karen Nájar. Mande. Estamos hablando de los trastornos del sueño. Si puedes comentar algo al respecto del tema. ¿O alguna otra persona que quiera participar? Maestra, Adelante. pues yo creo que los adultos mayores, como dicen mis compañeros, la mayoría presenta algún trastorno del sueño. Yo puedo hablar por mi abuelita, que ella vive conmigo y duerme conmigo. Ella por lo general en las noches tiene muchas pesadillas de que grita y se levanta, pero ella no sabe, pues no es consciente de eso. Y ella todas las mañanas asegura que ella no descansa. Ella siente que no duerme. Pero pues uno la mira y mi abuela está dormida, pero ella tiene ese problema de que ella tiene pues pesadillas, por así decirlo, y son muy fuertes. Y nunca hemos podido lograrle que ella como que tenga un buen sueño, un buen descanso. Hasta la fecha eso le sucede a ella hace años. Y ella, si usted le pregunta en la mañana, dice que ya no durmió, que no descansa. Ok. Gracias, Cindy. Ahorita, acuérdense que acordamos la semana pasada de la otra semana que vamos a estar trabajando ahorita con esas mesas redondas y sí es importante que revisen los textos. No tienen idea de la magnitud o el impacto que puedan generar ustedes en sus adultos mayores al momento de que ustedes identifiquen que están teniendo algunos trastornos que pueden acompañar el envejecimiento, pero en algunos de ellos pueden ser patológicos. Cuando nosotros tenemos variedad de problemas médicos que van a asociarse. Ahorita diciembre simplemente es un fenómeno que está ocasionando que los adultos mayores sufran, no solamente por los trastornos, hablando del sueño vigilia, sino también lo que genera el que ellos al momento de irse a acostar y querer descansar, afuera haya ruido de cohetes, afuera haya música, y para ellos esa música es ruido, no solamente es música. Pudiéramos tener insomnio o lo contrario, el paciente que siempre está somnoliento. Y por eso le decía ahorita a su compañero César, ¿qué son las parasomnias? Las parasomnias, pues son en esos pacientes que nosotros vamos a identificar como trastornos del sueño, que puede ser lo que mencionaba su compañera. El paciente que se mueve mucho en la noche, el paciente que se levanta al caminar, dice que el paciente se siente, en este caso, la necesidad de levantarse, pero pues anda definitivamente en un estado no adecuado para deambular por la noche. Hay un fenómeno que se llama mioclonio nocturno, que implica las contracciones en extremidades o con calambres que van a tener nuestros adultos mayores, que pueden poner en peligro a la persona que está compartiendo la cama con nuestro adulto mayor cuando es un adulto mayor. Por ejemplo, en el caso de en el caso del adulto mayor que comparte la cama con su abuelita, pues en este caso nosotros debemos identificar que imagínense que le dé un golpe en la nariz y le fracture la nariz, es un movimiento anormal que tenga el paciente. ¿Ok? Entonces, todos este tipo de situaciones van a hacer que nosotros tengamos una oportunidad de identificar. ¿Ok? Hay pacientes que tienen su rutina para dormir. Por ejemplo,
¿quiénes han tenido la oportunidad de dormir en una cama de hospital como paciente? ¿Y cómo son las camas de los hospitales cuando la enfermera anda enojada y al momento de poner la colcha que va dobladita para cuidarnos de que si no tenemos alguna fuga de orina o de heces, queda dobladita, queda doblada y nos queda en la espalda o en la zona glútea hecho bola? ¿Se puede descansar así? No, se siente incómodo, se siente el bordecito que está ahí. Entonces, imaginémonos que tenemos un adulto mayor que ya tiene acostumbrado su colchoncito con su cuerpecito que está un hoyo. Y ahí se acomoda y ahí está. Pero nosotros somos buenos nietos y le vamos a regalar un colchón nuevo a la abuela. Y no lo quiere. No lo Quiere quiere el tuyo que tiene el hoyo. porque necesita el otro que le generaba confort. Entonces, imaginémonos nada más en esa situación que nosotros de buena voluntad le cambiamos la rutina al paciente, le ponemos un ortopédico. Ella quiere su colchón antiguo. Y tenemos que respetar eso con el paciente. O lo contrario, el adulto mayor que nos está diciendo que quiere un colchón nuevo porque tiene un resorte y ese resorte se le clava hasta los huesos en la posición que ella se quiere acomodar. Entonces, es importante la opinión de nuestro adulto mayor. ¿A poco no sienten rico cuando se acuestan en su cama y tienen las almohaditas y huele rico? Entonces, imaginemos nosotros lo que genera para el adulto mayor el que se acuesta en una cama y que huela rico. Entonces, pongámonos de hábito ayudar a los adultos mayores por lo menos 1 o 2 veces por semana de lavarles las cobijas o las sábanas que ellos están utilizando y que estén en buenas condiciones. Ojo, si las lavamos y llueve, huelen a pipí, huelen horrible y el adulto mayor no se va a querer acostar en esas cobijas. Entonces, qué bonito cuando visitamos a nuestros abuelos y las abuelitas sobre todo tienen ese hábito de que huela rico sus cosas, porque hay unas abuelitas que les gusta que huela rico. Hay otras que prefieren que no huelan a nada, entonces hay que preguntarles qué les gustan a ellos. Entonces, con esos trastornos del sueño, nosotros es importante saber que si el adulto se duerme a las 6 de la tarde, pues no se va a levantar a las 7, 8 de la mañana. Con 8 horas de sueño reparador sería suficiente. En esos casos, nosotros tenemos que visualizar que el adulto mayor se va a levantar a las 4 de la mañana. Entonces, tenemos abuelitos que se levantan a las 4 de la mañana y pues, ¿qué andan haciendo? Andan buscando qué comer. Y representar un gran riesgo para ellos estar en la cocina. Entonces, dentro de las terapias que se le sugiere al adulto mayor cuando estamos tratando por trastornos del sueño, es que en el día no duerman. ¿Alguien sabe por qué no deben de dormir los adultos mayores en el día? Probablemente para que puedan conciliar el sueño más fácil durante la noche y tengan sus horas de sueño completas. Así es. Alonso, padre luchón del salón. ¿Qué pasa si Alonso duerme todo el día? ¿Qué le pasa en la noche? Pues ni creas, profe, No va a también me poder vuelvo a dormir. dormir, No, tu hijo. Si tu hijo duerme todo el día, ¿qué le pasa en la noche? ¿Duerme? Anoche a la 1 se acostó el viejón porque durmió como de 7 a 9. ¿Y qué pasa si tú tenías clases a las 7 de la mañana, pero la Adriana lo defendió y dijo que no, que usted es más tarde? No, pues no me levanto. Entonces, imaginémonos a esos cuidadores que están haciendo su trabajo con el adulto mayor y tienen adultos mayores que duermen todo el día y en la noche no quieren dormir. El adulto mayor necesita atención. Yo les platicaba ahorita a los chavos del 2 que mi abuelo, normalmente los hijos se turnaban para cuidarlo. Entonces, cuando él cayó en la casa que le tocaba a mis papás cuidarlo, era una situación muy importante. Mi mamá, que tenía conflictos con mi abuelo, si él se quería dormir el día, lo dejaba dormir. Y en la noche a mi papá le tocaba cuidarlo. Entonces, mi abuelo, pues toda la noche quería platicarle a su hijo N situaciones. Entonces, mi papá, que venía de cansado de trabajar, pues, papá, duérmete. Y no, el otro quería platicarle. Si no le hacía caso, agarraba el bordón y le empezaba a pegar a la pared. El chiste es que mi papá no dormía de día porque tenía que trabajar, ni en la noche tampoco porque cuidaba a su papá. Cuando lograba más o menos mi abuelo conciliar el sueño, se levantaba a las 4 de la mañana y le decía a mi papá que lo llevara al pozo de la noria en el rancho porque el agua a las 4 de la mañana está calentita. Entonces, a esa hora él se quería bañar con el agua del pozo. Imagínense que estamos a temperaturas de 4 o 5 grados. Allá al fondo un arbolote, un viejito bichi a la luz de la luna, bañándose con el agua de la noria que su hijo le sacaba agua.
Estamos hablando que mi papá tenía, no sé, 60 años, o sea, no era un niño. Nosotros le queríamos ayudar y dice mi mamá, no, déjenlo a su padre que atienda a su papá, porque es lo único que le va a dar. La atención que le damos los hijos a nuestros padres es lo único que nos vamos a llevar en la conciencia que hicimos. Entonces, ya, dejen a tu abuelo y a tu padre solos, ellos pueden. Entonces, esa situación con el adulto mayor que tiene una idea fija de sus hábitos, como decía su compañera, si mi abuelo se levanta a las 4 de la mañana durante los últimos 40, 50 años a arriar vacas, pues él se levanta a las 4 de la mañana, no a arriar vacas, pero sí se despierta porque es su rutina, es su ciclo. Entonces, todos esos cambios que presenta el adulto mayor, nosotros debemos de reconocerlos para poder tratar de tener con ellos una terapia de cómo ayudarlos. Y es totalmente diferente cuando un adulto mayor envejece en su hogar a una casa de cuidados. ¿Qué creen que les pase a ese adulto mayor en una casa de cuidados? ¿Los van a levantar a sacarle agua para que se bañe a las 4 de la mañana cuando quiere? Se ponen tristes, profe. A veces, pues, fallecen de tristeza. Pues sí, porque ellos quieren hacer las cosas cuando se les antoje. Oye, yo veo la novela de 6 a 7 de la tarde. En una casa de cuidados no me van a poner la novela que yo la vea. Si es la hora de cenar, yo voy y ceno. Si es mi hora de bañarme, voy y me tengo que bañar. Si es mi hora de dormir, me tengo que acostar, porque es mi horario que yo tengo. Entonces, es muy importante nosotros hacer hincapié en los cuidadores, que es lo mejor para su adulto mayor. ¿Ok? Bueno, ¿alguien que haya revisado las lecturas de confusión aguda y de demencia? No se amontonen, por favor, tengan piedad de mí. Maestra, a mí no me aparece esta lectura del trastorno del sueño en la plataforma. ¿Ya las buscaste las lecturas como Sí, tal? Y en el texto cuando te metes a las actividades de la semana y para verlas, tampoco, pero no sé si, pues si sea falla de mi, pues no sé si mi internet o algo, pero no me aparece. Ahorita le voy a decir a alguien que me las mande por WhatsApp si alguien las puede descargar. sí, las descargo yo y se las comparto al grupo, por lo menos para que vean qué es lo que tenían que haber revisado. Quiero decirles que los del 2, a pesar de que eran las 7 de la mañana, híjole, me sorprendió porque yo no dije nada. Todo lo dijeron ellos. Entonces, los invito a que reflexionen, jóvenes. Ya prácticamente se van a librar de mí. Ya no los voy a hacer sufrir, ni por oficio, ni por nada. Ni siquiera bullying, dijo uno por ahí. Pero sí es importante que vean lo que tienen al alcance de su mano, porque el año que entra en esta fecha, ustedes ya no van a ser estudiantes, van a ser licenciados en enfermería. Y a pesar de mí, a pesar de la Gaby, a pesar de todos sus maestros de fisio y de las enfermerías y de todo, ustedes ya están del otro lado. Cuando nosotros hablamos de confusión aguda, estamos hablando de factores de riesgo en nuestros pacientes para desencadenar otras patologías, como viene siendo una caída, una lesión por fuego, desnutrición, deshidratación, ya sea una crisis hipertensiva, un coma diabético. Y pues en estos pacientes, si hacemos un diagnóstico temprano, pues el paciente le va a ir muy bien. Pero si hacemos un diagnóstico tardío, el paciente puede fallecer. ¿Cuáles son los síntomas de confusión aguda? Lo primero es insomnio, la distracción fácil, hipersensibilidad a la luz y el sonido, somnolencia, fatiga, dificultad para recordar. Y esto es un lapso corto. Si el paciente restaura su estado cognitivo, al paciente le va muy bien. Pero ¿qué pasa si en vez de que el paciente tenga un estado agudo, significa el deterioro de su estado cognitivo para toda la vida? ¿Qué pasa? Que el paciente no solamente es que hoy se hizo del baño, sino a partir de este momento todos los días se va a hacer del baño. ¿Qué creen que va a pasar con los cuidadores? ¿Será lo mismo maniobrar a Merino que maniobrar al Alonso, hablando de talla y peso? Por supuesto que no. Entonces, en el caso de la demencia, esto es un deterioro poco a poco que presenta el paciente, y cuando hablamos de confusión aguda, yo puedo estar
identificando si es confusión aguda o la fase temprana de una demencia. Y decirle al cuidador, su paciente pasa este episodio agudo y va a estar normal como usted lo recuerda, o este paciente se va a deteriorar todavía más. Entonces, desafortunadamente, hablando de la demencia y hablando del Alzheimer, es el trastorno más común en los pacientes mayores de 65 años y tiene un factor hereditario marcado. Si mis abuelos tuvieron Alzheimer, es probable que yo también lo tenga. Si mis abuelos tuvieron Alzheimer a los 40 años, es probable que yo lo tenga a los 40 años. Pero si lo presentaron a los 80, 90 años, es probable que yo lo tenga hasta ese tiempo, siempre y cuando el tratamiento o el manejo que yo le dé a mi paciente, hablando de sus modificaciones al estilo de vida, se estén presentando. Entonces, hablando de funcionalidad en el paciente con confusión aguda o con demencia es algo drástico. Decirle, va a usar pañal 15 días y el paciente va a ir al baño otra vez por sí solo, o va a usar pañal a partir de este momento todo lo que le resta de vida, y acuérdense, tiene 60 años. O sea, si nuestro pronóstico de vida es a los 73, 74 años, o sea, 15 años usando pañal, es algo muy, muy importante, impactante para los gastos y el factor psicológico en la familia. Puede deberse a problemas de flujo sanguíneo por una hipoxia a nivel cerebral, pero también puede verse a cambios muy importantes a nivel metabólico, como el caso de la glucosa que se deteriora en el paciente. Podemos tener pérdida de la memoria, que a veces la que se da cuenta es la persona que tiene contacto con el paciente. Por ejemplo, ustedes como enfermeros, si cuidan a un adulto mayor, pueden ser los que se empiecen a dar cuenta que el paciente lo desconoce. Ahorita mencionaba César un factor muy importante. ¿Qué pasa si las personas que aman al adulto mayor le generan terror? ¿Qué pasa si yo le quiero ayudar a pasarle el agua, el azúcar o algo y el paciente eso le da miedo porque me ve a mí como algo malo? Cuando el adulto mayor empieza a hablar con sus muertos, es que mi abuelo empezó a hablar con mis tíos que ya fallecieron, o empezó a hablar con su pareja que ya falleció, o solamente habla de los muertos o con los muertos. Entonces, eso hace que los cuidadores tengan que reestructurar su vida porque van a hacer tareas muy complejas para organizarse, para no dejar al adulto mayor solo. Ahorita me tocó ver unas publicaciones donde andan buscando adultos mayores que salieron de la casa. Entonces, imagínense ustedes que andan buscando a su papá porque se perdió, porque no se acuerda dónde vive. Imagínense ustedes de foráneos cuando llegaron aquí a Culiacán y se equivocaron de camión. Entonces, el estrés que genera el adulto mayor para decir, híjole, ya no me acuerdo para dónde voy. Yo iba a la tienda y resulta que en vez de ir a la tienda me subí un camión y me perdí. Entonces, representa una dificultad para los cuidadores y para el adulto mayor para controlar ese tipo de factores de riesgo. Hay cambios psicológicos en el adulto mayor que a lo mejor era muy agradable y ahora es muy berrinchudo, muy corajudo. O lo contrario, el adulto mayor que era muy, muy sociable y de repente ya no quiere ver a nadie. Porque el adulto mayor presenta ansiedad, presenta depresión, presenta esos miedos, a paranoia y pues alucinaciones. ¿Y cuáles son las causas? Mande, César. También entra esquizofrenia Así o es, no. sí. Pero la esquizofrenia se puede presentar a cualquier edad y normalmente en el adulto mayor sería esa paranoia más que la esquizofrenia. Sería como el detonante, a lo As- mejor. Así es. ¿Y cuál es la causa que vamos a tener los pacientes con demencia? Pues una falta de comunicación neurona a neurona. Cuando veíamos los cambios normales en el envejecimiento, decíamos, hay un enlentecimiento en la respuesta eléctrica de las neuronas que hace que el paciente van a tener un impacto diferente dentro de su vida y eso va a condicionar a que tengamos que tener algún plan B para esos adultos mayores. Ahorita les decía que hay diferentes fases y la fase leve se puede confundir en los pacientes con trastornos, hablando de la confusión aguda. O sea, que se me olvide cómo se llama, que se me olvide si voy al baño, se me olvide salir del baño y subirme los pantalones. Eso puede ser un fenómeno de confusión aguda o una fase leve de la demencia. Pero si yo no atiendo a mi paciente en la fase leve, va a ser más difícil que yo entienda en mi paciente
cuando ingresa a una fase, en este caso, moderada, donde mi paciente va a intentar ocultar que algo no está bien, pero internamente el adulto mayor está frustrado porque él quiere hacer las cosas bien. El adulto se desanima, el adulto se aísla, ¿sí? Y pues por lo tanto, ¿qué dice? O sea, tiene sus 10 hijos, 20 hijos y ¿qué dice? A ver tú, cosa, pásame eso para echarle el café. Pero ya no nombra a sus hijos por el nombre. Y a veces lo hacemos a broma. Cuando el adulto mayor, híjole, mi papá se hizo pipí. Oigan, y le contamos a los otros en forma de broma y para el adulto mayor genera una frustración, porque las personas que más ama lo están haciendo que se sienta vulnerable. Es muy importante nosotros saber que cuando tenemos una fase avanzada es cuando el paciente pierde toda su motricidad y pues el riesgo de las caídas es muy alto, además de lo que viene siendo el control de esfínteres, además de lo que viene siendo la presencia de úlceras por presión y puede ser desafortunadamente que el adulto mayor fallezca pronto o tenga años con ese proceso. Y por lo tanto, la ayuda mecánica de un cuidador para movilizar al paciente, para alimentar al paciente, pues va a ser dependiendo las condiciones económicas que nosotros tengamos para ese adulto mayor. Porque si contratan a una persona que esté capacitada para un buen manejo del adulto mayor, pues la presencia de maltrato pues va a ser menor. Así tenemos una persona que está frustrada y que lo único que siente es que el adulto mayor es una carga. Entonces, ¿de qué depende de nosotros cómo logramos ese envejecimiento para nuestro adulto mayor? Este tema estaba programado, esos 3 temas estaban programados para que nosotros los veamos pues en 2 horas, pero pues si no quieren participar, si no revisaron las lecturas, pues es tremendamente difícil para mí solamente estar hablando y estarles diciendo mi opinión de las lecturas, porque tiene que salir de ustedes para acá, de ustedes para lo que tienen a cada lado de sus compañeros, para poder pues realmente sensibilizarnos. Si yo como enfermero o personal de salud no siento, no me da tristeza o no me genera ningún sentimiento el poder hablar de esto, pues simplemente me convierto en algo técnico, en un robot. Entonces, ¿dónde queda la empatía? ¿Dónde queda la perseverancia? ¿Dónde queda esa lealtad hacia mi paciente? Si yo profesionalmente no me capacito para vivir y acompañar a mi paciente en ese proceso que se llama envejecimiento. ¿Comentarios, jóvenes? Pues yo puedo comentar que, como usted nos comenta, es algo bien importante como enfermeros estar capacitados en este punto, pero tenemos que sumarle un poquito más de importancia porque tenemos papás, porque tenemos abuelos y hay personas que en algún punto van a estar pasando esto si no habemos personas que ya lo estamos viviendo. Entonces es algo bien difícil y es algo que realmente, pues a veces nos preparan uno a la mala de que sin saberlo desde antes nos tocó. Y pues sí, yo sí les digo a mis compañeros que es algo bien difícil si no lo han vivido y que más que con un paciente lo van a aprender con un familiar y ya en un futuro pues ya es algo que ya lo van a haber vivido si les toca y como dice la maestra tienen que tener ese sentimiento porque es lo que nos hace darle esa atención al paciente, a nuestros abuelitos, a nuestros papás y pues en un futuro, como dice la maestra, hacerlo de manera como un robot pues sería algo realmente triste que lo vean de esa manera. Creo Yo que las fechas, mande. Yo también pienso que es algo muy pesado porque, como usted decía, no es lo mismo un bebé que un adulto mayor estarlo cuidando, él solamente estarlo bañando y cambiando el pañal. En mi caso, pues a mí me ha tocado verlo porque mi abuela tuvo 2 hermanos que quedaron inválidos y los tuvo que cuidar, duró como 15 años cuidándolos. Todos los días ir y no sé de dónde sacaba esa fuerza para ir todos los días a darles de comer, bañarlos, limpiarles la casa. Lamentablemente no podemos vivir con ellos porque sí tenían como que problemas psicológicos y estaban gritando y así. Pero
sí se friega uno la espalda, el solo hecho de estarlos bañando. Yo creo que los que somos papás daríamos la vida por nuestros hijos. Y como hermanos, yo creo que daríamos la vida por nuestros hermanos. Eso fue lo que vivió tu abuela. Y a veces no solamente es por los hermanos, sino también por nuestros amigos, por las personas que nosotros en algún momento tocaron nuestra vida. Y eso diferencia en muchas ocasiones a los enfermeros que se apasionan por su trabajo cuando pierden a un paciente que respetaron y que hicieron todo por él, que no nos dimos el tiempo de dejarlo ir con amor, que a veces nos resistimos y decimos, hoy no, hoy no, hoy no vas a morir conmigo, hoy vas a vivir conmigo. Entonces hay que vivir y hay que compartir la belleza de vivir con las personas que nos importan, hacer la diferencia. Si lo logramos con uno, excelente. Pero si no lo logramos con ninguno, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si yo elegí enfermería, si yo elegí medicina, que valga la pena convertirme en esa persona que en algún momento le cambia la vida y lo acompaña para que marque la diferencia y se disfrute. Y se disfrute. Si yo no lo puedo hacer, entonces me equivoqué de carrera. Me debo hacer contador, me debo hacer, no sé, lo que ustedes quieran. Pero no puedo decirme enfermero o médico si no vivo ese proceso de lograr que mi paciente tenga menos dolor, de lograr que mi paciente se sienta comprendido, de lograr que mi paciente se sienta como lo que es mi paciente, parte de mi vida, en el momento que yo elegí brindarle cuidados para su salud. Y qué mejor que hacerlo con los que amamos, qué mejor que yo llegue y apapache y dé un poquito de lo que me dieron al momento de formarme para poder hacer la diferencia en eso. A veces no van a decir, ay, es la doctora, o ay, es la enfermera, o es el enfermero. A veces van a decir, es mi nieto el que me cuida, el que estudió enfermería. Y mira, ¿quién iba a decir que me iba a cuidar a mí y iba a hacer que esté mejor? O sea, a mí no me dicen la doctora, me dicen la Tere de Nacho, porque Nacho es mi papá. O la Tere de la Panchita, porque la Panchita es mi mamá. Y mi papá bien orgulloso cuando les ha tocado estar y él dice, mira, la Carmen es médico, la Tere es médico, el hijo de la Carmen y la hija de la Carmen son médicos. Y dicen, y el otro es veterinario, ¿no? Pero pues presume los médicos. Y la fulana es la enfermera. Y bien orgulloso cuando dicen, tú no vas a sufrir, a ti te van a ayudar. Y cuando cae alguien de la familia en el hospital, mi papá rápido, hey, a ver qué puedes hacer. Pues yo voy de chismosa, voy de metiche. Hace unos días perdimos a un hermano de mi papá. Y yo le dije a mi tío, yo estoy aquí por ti y por mi papá. Y yo no te voy a dejar solo. A las 6 de la mañana que llegue el relevo, yo me voy contigo. Mi tío desafortunadamente falleció a las 2 de la mañana y estaba su hermano con él. Y yo le digo, pasa y despídete de tu hermano. Y yo hablé a la casa y dígale a mi papá que falleció su hermano. Y todos decían, no, hasta mañana a las 5 de la mañana. No, dígale de una vez que viva la pérdida de su hermano. Porque de eso se trata el envejecimiento. No de ocultarle las cosas a nuestros viejos. Al contrario, que cada momento valga la pena. Y ustedes como enfermeros van a tener la oportunidad de hacer eso con sus pacientes. Que cada momento valga la pena. Entonces, tienen que sentir. Y tienen que agradecer el sentir. Porque de eso se trata vivir. ¿Sale? Por favor, ahorita les voy a pasar los textos. Revísenlos y mediten. Están haciendo lo que les toca ahorita como estudiantes. En un año les va a pesar, como no tienen idea, haber dejado la oportunidad de compartir con sus compañeros
lo que tienen, porque significa que no se han dado cuenta que van a dejar de ser estudiantes y se van a convertir en profesionales, no en profesionistas. ¿Sale? Tengan buen día. Igualmente.